la novedad que hemos traído, que tenemos en exclusiva en nuestro almacén y que distribuimos en Aragón. Así que voy a dar paso a mi compañero y gerente José Luis del almacén para que os cuente un poco más el montante ID4. Si veis, la diferencia está que el que está actualmente implantado en el mercado es un montante en forma de U, y el ID4, el famoso ID4, es un montante en forma de H. También existe el montante fijo, ¿sí? La verdad es que para obra grande, si vamos a hacer miles de metros, también existe el montante en una pieza. Aumento de 3 a 5 decibelios. 3 y 5 decibelios parece una tontería, pero es una barbaridad el aislamiento. La cámara de aire que queda perimetral entre el Tras2 y el ID4 se podría dejar como cámara de aire o se podría rellenar de aislamiento. Este es el famoso ID4, ¿sí? Si os fijáis, es extensible. Esto no... Si yo traigo un montante normal, yo lo doblo ahora mismo aquí, pero esto es imposible doblar esto. También existe el montante fijo, ¿sí? La verdad es que para obra grande, si vamos a hacer miles de metros, también existe el montante en una pieza. Aumento de 3 a 5 decibelios. 3 y 5 decibelios parece una tontería, pero es una barbaridad el aislamiento. Buenos días a todos, muchas gracias por venir. En primer lugar, vengo a contaros, somos los del stand de nada más entrar a la derecha. Seguramente os habrá quedado claro que nuestro stand está formado por un cortador cubano de jamón, una DJ, somos una gente joven, traemos un aire fresco, nuevo. Y os presento nuestro almacén, se llama Ebroplac. Estamos en la carretera Castellón, al lado de la fábrica Ámbar. Pero bueno, no patrocinamos Ámbar ni nos traen cerveza. Entonces, venimos hoy aquí a contaros un poco la novedad que hemos traído, que tenemos en exclusiva en nuestro almacén y que distribuimos en Aragón. Queremos recordar, somos un almacén que empezó con una persona dedicada al mundo de la instalación, era comprador de los diferentes almacenes que distribuían a nivel de Aragón y se dio cuenta de las carencias y ventajas que tenía cada uno. Con esa idea unió todas las características y de ahí nació Ebroplac. Así que voy a dar paso a mi compañero y gerente José Luis del almacén para que os cuente un poco más el montante ID4. Buenos días. Mi nombre es José Luis, represento a Ebroplac. La verdad es que Laura ha hecho una presentación fantástica y bueno, os voy a contar un poco sobre el ID4, ¿sí? Cualquier pregunta que necesitéis consultar, levantáis la mano y sin pena preguntáis. De verdad os lo digo, sin pena, ¿eh? Juanjo, sin pena. Bueno, para la gente que no conoce o ve por primera vez una ponencia sobre estructuras de sistemas de yeso laminado, ¿sí? Esto es la estructura de yeso laminado. Actualmente se trabaja, digamos, la estructura con montante, digamos, tipo U, ¿sí? Este sistema ahora mismo es el que copa el mercado y la verdad que es un sistema que funciona, pero hace año y medio aproximadamente un fabricante francés que se llama Esperfil ideó, digamos, un nuevo montante que es el ID4. Me gustaría, por favor, Yosmani, que repartas por el ID4 al público para que vean el montante. ¿Sí? La verdad que este montante, pues bueno, si lo podéis ver, ¿puedo repartir el montante actual también, por favor? Esto... si veis, la diferencia está que el que está actualmente implantado en el mercado es un montante en forma de U y el ID4, el famoso ID4, es un montante en forma de H. Esto hace que, digamos, los sistemas de isolaminado, pues, si sabemos un poco lo que es un H y una U a nivel de arquitectura, hace que presenten más, digamos, más calidad en la estructura, ¿vale?
os voy a presentar rápidamente las ventajas del ID4. Si os fijáis, al ser una H, el alojamiento del aislamiento siempre va a quedar 100% estable, ¿sí? Esto es muy importante, ya que a día de hoy en todas las obras, a nivel de, digamos, esto es un trasdosado, vemos en la actualidad que cuando hacemos un trasdosado, el aislamiento, como no está encajado entre dos H's, está encajado en una H y una U, al final se nos va hacia atrás, con lo cual el aislamiento, digamos, nunca va a trabajar al 100% porque se va a ir hacia atrás, y va a trabajar al 70-60%, ¿sí? O y en algún caso se va a caer. Una de las ventajas que tiene el ID4 es pues, que el aislamiento queda correctamente alojado, ¿sí? La siguiente ventaja sería, o avance, sería que todos los sistemas de ID4 no es necesario arriostrar, ¿sí? No es necesario arriostrar. Arriostrar significa, digamos, la estructura, fijarla al muro, digamos, de la fachada. En este caso no sería necesario, ¿sí? La explicación es que es una H y dado, digamos, a Teddy, que todos conocemos a Teddy, los que nos dedicamos al sector, tiene unas tablas donde se indica que cuando montamos una estructura con sistema de yeso laminado en H, hay unas tablas donde se indica que no es necesario arriostrar hasta 4,20 de altura, ¿sí? Como no se arriostra la estructura al muro de atrás, pues tenemos la ventaja de que no hay ningún puente térmico, ningún puente acústico, digamos, en el sistema, y esto pues nos permite, digamos, de alguna manera tener unas prestaciones que no las tendríamos con la estructura normal, ¿sí? La primera prestación sería un incremento extra de 3 a 5 decibelios respecto al sistema tradicional por el hecho de no arriostrar, de desvincular el trasdos formado por ID4 del muro existente, ¿vale? Lo desvinculamos total. Entonces, al desvincularlo, no tenemos ningún puente, digamos, térmico ni acústico, y conseguimos un aumento, digamos, de una mejora de 3 a 5 decibelios. Irá en función de la cantidad de placas que se fijen delante del trasdosado, ¿sí? Otra ventaja que nos da el ID4 es que nos permite formar una cámara de aire entre el muro existente y el ID4, el trasdosado ID4. Esto hace que esa cámara también existe el montante fijo, ¿sí? La verdad es que para obra grande, si vamos a hacer miles de metros, también existe el montante en una pieza. Digamos, nos dé una continuidad perimetral a todo lo que es la construcción, generando una cámara de aire, o bien para rellenarla de aislamiento, o bien para dejarla sin aislamiento. Esa cámara de aire, que es totalmente continua, al igual que los vidrios que conocemos todos de sistema Climalit, los vidrios Climalit presentan, desde que nacieron, digamos, salieron al mercado, con una cámara de aire y 2 vidrios consiguieron corregir la condensación, ¿sí? Todos nos acordamos en el colegio, de cuando estábamos en el colegio, de que hace muchos años, cuando había condensación en invierno, podíamos poner nuestro nombre en los vidrios. ¿Os acordáis de este detalle? ¿Sí? Pues el ID4 hace la misma función. El ID4 nos permite que haya una cámara de aire entre el muro y el trasdos continua, igual que el Climalit. El Climalit son 2 vidrios con una cámara de aire central, y eso hace que se corrija la condensación, ¿sí? Actualmente, para corregir la condensación, se coloca una barrera de vapor, aumento de 3 a 5 decibelios. 3 y 5 decibelios parece una tontería, pero es una barbaridad el aislamiento. Digamos, en el aislamiento, que puede ser papel craft, puede ser aluminio. Bueno, pues con el ID4 se ha demostrado ya que no es necesario hacer esto, ¿sí?
la cámara de aire que queda perimetral entre el tras 2 y el ID4 se podría dejar como cámara de aire o se podría rellenar de aislamiento. Lógicamente, si la rellenamos de aislamiento, pues mejores prestaciones va a dar. Y la condensación, la verdad que va a ser totalmente anulada. Estas serían las prestaciones de cara, digamos, al cliente final, ¿sí? Que el aislamiento siempre va a quedar bien alojado. El aislamiento, al quedar bien alojado, le vamos a sacar el máximo partido. Vamos a aumentar, digamos, el aislamiento acústico entre 3 y 5 decibelios, ¿sí? Y vamos a corregir la condensación. Esto de cara al cliente que va, digamos, va a consumir este tipo de productos. Y el instalador, ¿qué es lo que va a conseguir el instalador al instalar este tipo de productos? Pues el instalador lo que va a conseguir básicamente es aumentar la productividad en tabiques de 1 metro a 2 en el mismo tiempo, y diréis ¿por qué? ¿Sí? Y en trasdosados va a aumentar la productividad de 1 a 3 metros cuadrados, y os preguntaréis ¿por qué? ¿Sí? Voy a poner un ID4. Este es el famoso ID4, ¿sí? Si os fijáis, es extensible. Digamos que esta parte de que sea extensible es la, digamos, pienso que es la clave del producto, ¿sí? Y es la clave del producto porque ni se usa metro, ni se usan tijeras, ¿ok? Importante el detalle, ni se usa metro para los instaladores, ni se usan tijeras. Con lo cual, si posicionamos el ID4 en la canal de abajo y lo extendemos, lo dejamos, digamos, encajado totalmente en la canal. Esto, con el montante tradicional, son 3 acciones. Acción de medir in situ la distancia de canal a canal superior, en obra. Acción de medir con el metro el ID4 de arriba abajo, 2 acciones. Y acción de cortar. Estas 3 acciones hacen que mientras las realizas, ya hayas colocado 3 ID4 en la canal, ¿vale? Esto nos permite un aumento de productividad en tabiquería de 1 a 2 metros cuadrados en el mismo tiempo. Y en tras 2, cuando hablo de tras 2 hay gente que no conoce el tras 2 es un revestimiento que se hace sobre un muro existente. En tras 2 pasamos de 1 a 3, ¿por qué? Porque además de ahorrarnos la acción de medir in situ, acción de medir en montante y acción de cortar, encima nos ahorramos la acción de arriostrar. No es necesario, digamos, arriostrar la estructura al muro existente. Esas 6 acciones, porque arriostrar son 3 acciones más, nos permite aumentar la productividad de 1 a 3 metros cuadrados. Con lo cual, a nivel de instalación, estamos hablando de un producto bastante versátil y es un producto que ayuda al instalador a hacerle la vida más fácil, ¿sí? Además, el hecho de que sea extensible nos permite meterlo en cualquier vehículo pequeño y subirlo en los ascensores. Hay muchos casos en los cuales toca hacer reformas en viviendas de una 9ª planta, una 10ª planta, y con un montante normal tocaría subir, digamos, la preferiría por la escalera. La verdad que a nadie le agrada subirse, nada más empezar la mañana, 10 plantas. ¿Estamos de acuerdo? Y hacer 10 viajes. A nadie le agrada esto. Pues este perfil, la verdad, que lo permite meterlo en el ascensor. Bueno, esto serían, digamos, las prestaciones en cuanto a instalación. Y todo el mundo se preguntará, ¿y cuál es el incremento de este sistema de ID4 respecto a una estructura, digamos, de tabiquería tradicional? El incremento viene a ser entre 8 al 10%. Y diréis, ¿y cuánto es esto? Pues en una vivienda de 100 metros cuadrados construidos, el montar todo el tras 2 con ID4, el incremento en 100 metros construidos, el perímetro son 40 metros lineales, por 2,50 tenemos 100 metros cuadrados de tras 2, ¿vale? Al igual que la superficie casualmente. O sea, en una vivienda, digamos, de 100 metros construidos, tenemos 100 metros cuadrados de tras 2 a 2,50, ¿correcto? Con lo cual, tenemos ahí 100 metros, la diferencia de montar un sistema ID4 a uno de tabiquería tradicional, la diferencia son 2,50 a 3 euros.
Si multiplicamos 2,50 por 100 metros o 3 euros son 250 euros. Por 250 euros, importante el detalle que esto sí que lo vais a entender, tenemos en nuestra vivienda o en nuestro local, tenemos la estructura que nos va a dar el alojamiento, sacarle el máximo jugo, nos va a dar un aporte extra de 3 decibelios a 5 y nos va a corregir la condensación. ¿Sí? Hay que pensar si 250 euros es un problema para tener todas estas prestaciones. Y ahora encima, si tenemos que hacer una obra en planta alzada, pues ya lo que vas a invertir en subir el material por la escalera ya lo compensa. ¿Sí? O si tenemos que hacer una insonorización, que esto es muy típico a día de hoy a nivel de restaurantes, a nivel de pub, de discotecas, o a nivel de, digamos, actividades donde requieren un aislamiento respecto al vecino superior, solamente el hecho de ahorrarnos el Cinnenblock que barriostra la estructura tradicional al muro existente, solamente el hecho de suprimir, que no es necesario el Cinnenblock, ya compensa meter el ID4. ¿Sí? No sé si me entendéis. ¿Alguna pregunta por ahí? Perdona. Todas estas mejoras con materiales sostenibles, entiendo. Sí, mira, el ID4, todo lo que estamos viendo aquí, el sistema completo, incluso el muro de atrás, es material casi 100% natural, o sea que esto es sostenible. El acero, sí, 100% natural. Así es. Sí, alguien más. ¿Hay más tipos de montante ID4 o solo hay este producto? Correcto, sí, se me ha pasado este detalle. Efectivamente, el ID4 se fabrica, digamos, el montante de 48, de 70, de 90, de 100. El ID4 yo aquí lo he expuesto para aplicación en trasdosados, ¿vale? Autoportantes. Esto es un trasdosado autoportante. Autoportante significa que es independiente del muro existente. Y además es independiente al 100% porque no arriostras, ¿sí? Entonces, el ID4 se puede emplear también para tabiquería, ¿sí? Para hacer tabiques. De hecho, nació para eso, nació para hacer tabiques en grandes alturas. Y también se puede aplicar para... Esto no... Si yo traigo un montante normal, yo lo doblo ahora mismo aquí, pero esto es imposible doblar esto. Falsos techos, ¿sí? En falso techo, el ID4 nos permite también un alojamiento perfecto del aislamiento, ¿sí? Al igual que tenemos aquí un trasdos, un falso techo nos permite que el ID4, el aislamiento quede totalmente alojado y por ello sacando el máximo rendimiento. Sí, la verdad es que podríamos hacer un tabique y un trasdos hasta 9-10 metros, porque se puede, digamos, empalmar, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, Juan Carlos, ¿alguna pregunta? Está muy claro. ¿Solo hay el montante extensible o se puede hacer fijo? O sea, es una pieza solo. También existe el montante fijo, ¿sí? La verdad es que para obra grande, si vamos a hacer miles de metros, también existe el montante en una pieza, ¿vale? Que abarata un poco el coste, pero esto sería una aplicación de obra grande, ¿no? Donde realmente sabemos la medida exacta. Y la verdad que es interesante la pregunta porque sí, efectivamente, para obra digamos, grande, se puede fabricar una pieza. Se puede fabricar, digamos, el fabricante que es francés, que se llama, digamos, Experfil. Con tiempo nos puede fabricar cualquier tipo de ancho y de longitud. ¿Sí? Muy bien. ¿Paso de instalaciones lleva? ¿Cómo? Paso de instalaciones. Correcto, mira. Lleva paso de instalaciones para tubo de 30, con lo cual que es el tubo más grande de diámetro, ¿sí? Y la verdad que sí, la verdad que han pensado en esto, sí, han pensado. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Sin pena, ¿eh? Podéis preguntar sin pena. Bueno, ¿qué os ha parecido el ID4? ¿Está bien? ¿En vuestra casa lo instalaríais? La pregunta es, ¿por 250 euros teniendo todas estas prestaciones? Aislamiento perfecto alojado, aumento de 3 a 5 decibelios. 3 y 5 decibelios parece una tontería, pero es una barbaridad el aislamiento.
Luego el tema de la condensación es importante. La condensación cuando se produce, si no se corrige, sale humedad en la pared. ¿Sí? Esto es muy típico en las, digamos, en las fachadas orientación norte. Condensación siempre va a haber, sobre todo en invierno, con el frío, digamos, el frío exterior y la calor interior de la vivienda, con la calefacción, ese contraste de temperatura va a generar la condensación. Entonces, la condensación siempre va a estar. El tema está que tiene que haber un elemento constructivo que la regule. En el caso de los vidrios es el Climaliz, la regula con los dos vidrios y la cámara de aire. En el caso del ID4 la regula el ID4, a día de hoy. O también la regula en los aislamientos con barrera de vapor. Entonces, si no se regula la condensación, al final sale la humedad en las paredes. Sobre todo en las paredes orientación norte, que no pega el sol en todo el día. El sol cuando pega en la orientación sur va a secar la humedad, pero en la orientación norte no la va a secar, ¿correcto? A día de hoy yo he observado en la reforma sobre todo que esto no se tiene todavía, no está claro, ¿sí? Entonces el ID4 nos permite no tener problemas a futuro de condensación y de humedades, ¿correcto? Veo que me faltan aquí 7 minutos, que me sobra tiempo. Sí. ¿Cómo? ¿Qué sistema lleva para el techo? ¿Cómo se empalman los perfiles? Mira, el sistema lleva macho y hembra aquí. Entonces, tú puedes conectar uno encima de otro. ¿Sí? Podría subir hasta 10 metros. ¿Y es una estructura sencilla o es doble? ¿Cómo? ¿Es una estructura sencilla? ¿Cómo es Pues, que no es como el F530 que lleva doble estructura, donde hace un techo. ¿El F530, perdón? Sí, que se monta con doble estructura. ¿Puede acercarse el micrófono? Que se pone con doble estructura. No, esto es toda una pieza. Todo esto es una pieza. Esto es una H. Déjale, Yusmani, por favor, al señor una H. Esto es una H. Esto es una pieza. Pero esto para disparar no sirve, ya os lo digo. A ver si a alguno le gusta la caza, no sirve. Muy interesante. Si luego al final va con esto. Claro, 250 euros en una casa de 100 metros cuadrados. Eso es lo que cuesta colocarlo, más que respecto al montante tradicional. Muy interesante. 250 euros, pero nos da todo eso que hemos hablado. ¿Sí? Gracias. Es una inversión que hay que valorar si interesa o no interesa. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? Me gustaría saber si las tablas... Acérquese el micrófono, por favor. Las tablas de altura ¿Sí? son las equivalentes a todos los fabricantes. Correcto. Del montante en H, equivale al mismo 48-280, Sí, 330... Efectivamente, a Teddy que aquí una parte de ellos lo conocemos, a Teddy lo que es. A Teddy tiene una tabla de alturas para tabiquería y para trasdos. Tiene una tabla de alturas en función de composición, de estructura y en función de composición de placa. No es lo mismo colocar una placa que dos. Si metemos dos placas vamos a poder subir más altura en tabiquería y en trasdosados más de lo mismo. Si metemos dos placas en el sistema podemos subir más altura en trasdos sin arriostrar. Hay unas tablas que son las de Atedi y son tablas que están hechas con dos montantes atornillados, que es el montante NU. Lo que pasa es que este montante, el ID4, tiene todavía más, digamos una arquitectura si se fija, que tiene, digamos, total 4 perfiles, 4 láminas. Si montamos una H con 2 SU, solo tenemos 2 láminas, con lo cual este fabricante, o sea, la arquitectura de este perfil todavía es más robusta, ¿sí? Que ensamblar dos SUs en H. La segunda pregunta es, ¿con qué fabricante nos certificáis el montante? Porque en las obras nos piden los certificados de sistema con un montante igual de un fabricante de placa. Correcto, sí. Vamos a ver, este perfil tiene el sello C, tiene el sello, digamos, el sello NF. El sello NF es el sello francés. Ya le digo yo que el sello NF es más exigente que el sello AENOR. A día de hoy tenemos el sello NF. En breve estará el sello AENOR. Pero ya le digo, mira, hasta hace poco los sistemas cortafuegos de grandes alturas, los fabricantes Nauz y Placo,
se estaban adheriendo a la norma francesa, porque la española no tiene, digamos, no estaba regulada, porque eso cuesta un dinero. Y se estaban adheriendo los alemanes, los españoles, los italianos a la norma francesa. ¿Por qué se estaban adhiriendo? Porque el sello NF es mucho más exigente que la AENOR. Usted va por ahí, creo que va por ahí, ¿no? Correcto. Pues ya le dejo ahí la explicación y seguramente en breve tendremos el sello AENOR. Sí. Y después la distribución, ¿cómo la realizáis? ¿Cómo? La distribución del perfil, ¿cómo la realizáis? ¿Se puede acercar el La micrófono? distribución del perfil, ¿cómo lo hacéis? La distribución del perfil, pues a 400 y a 600, como el sistema tradicional. La distribución del perfil, ¿lo hacéis a través de distribuidores, de fabricante directo o cómo lo hacéis? ¿Cómo lo vendéis? El perfil viene directamente de Francia y lo distribuye Ebroplaz a día de hoy, en España. Y a partir de Ebroplaz, ahora mismo estamos en Aragón, pero ya hay un plan de expansión a nivel nacional a través de, bueno, en breve se presentará, va a haber un plan de expansión a nivel nacional, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No tengáis pena, por las de atrás no tengáis ninguna pena. En techos, Sí. ¿cuál es la distancia máxima sin poner ningún tipo de suspensión? Correcto. Entre las dos sabemos, todo esto va en función de la composición, ¿correcto? En techos, así como entre las dos, una placa y un montante, digamos, ID4 de 48 nos permite, digamos, una longitud sin arrastrar de 250 a 260. En techos, que no solamente vamos a colocar una placa, como es natural, no vamos a colocar 2 ni 4. Lo suyo es, hay una tabla, digamos, que la tiene el fabricante, en la cual, digamos, en lugar de 250 pasaríamos a 2 metros, con montante, digamos, de 48. Con montante de 70 creo que está en 3 y pico, ¿sí? Sin cuelgue, sin arriostrar, correcto, ¿sí? Pero si además al montante de 70, que es lo ideal, colocar el montante de 70, además está en stock en los almacenes, le atornillamos un perfil, al contrario, haciendo una parrilla, podemos ir hasta 420 sin arriostrar, ¿sí? Todo esto se va a ensayar porque la verdad que esto es una H, esto es una viga, es como una IP, ¿sí? Si conocemos lo que es una IP, a nivel de arquitectura, esto es una IP, pero en acero galvanizado. Fijaros, esto no, si yo traigo un montante normal, yo lo doblo ahora mismo aquí, pero esto es imposible doblar esto, ¿sí? Entonces, en techos, como es buena pregunta, no hay una tabla definida a día de hoy, pero esta sí que está en francés, pero ya le digo, lo bueno que en el techo se podría montar techo sin arriostrar también, ¿sí? De hecho, ayer vino un fabricante que se dedica a fabricar contenedores que se llama ARPA, que está aquí en Zaragoza, y todos los contenedores los hacen con falsos techos de yeso laminado, y la verdad que le gustó la idea porque no se arriostra, digamos, la estructura al casco del contenedor. Esto da lugar, digamos, a goteras, ¿no? Buena pregunta, y la verdad que sí, que es un sistema muy versátil. Si vamos a un montante de ID4 de 70, la verdad que nos permite hacer hasta 4 metros sin arriostrar. Correcto. Tiempo. La última pregunta. Sí, última pregunta. Sirve para tradosado, Correcto. falso techo y pataviquería en H o sin H para dar un sistema más Sí. robusto de alguna manera. Sirve para trasdosado, y es el caso que he expuesto, sirve para tabiquería, para grandes alturas, sirve para falso techo, y si te enfadas también sirve pues para, con el de al lado, pues defenderte. Sí. La verdad que es un problema esto, si te enfadas. Sí. Así es, con un perfil hacemos todo. Total. Muy bien. Gracias. Un gusto, un gusto.